¿Sabes esa sensación de descubrir que la persona que has amado durante más de 2 décadas, esa que todos admiraban y respetaban, esa que predicaba sobre honor y fidelidad todos los domingos, era en realidad un mentiroso que escondía secretos tan sucios que ni la peor pesadilla podría crear? Pues sí, yo lo viví. Y cuando descubrí la verdad, no fue por casualidad, no fue porque alguien me lo contara. Fue porque Dios quiso que mis propios ojos vieran lo que se escondía detrás de esa Biblia que Él llevaba bajo el brazo. Me llamo Muriel, tengo 56 años, y hoy voy a contar una historia que guardé encerrada en el pecho durante demasiado tiempo. Una historia sobre fe, traición, mentiras, y sobre cómo a veces la iglesia puede ser el lugar perfecto para que los lobos se vistan de cordero. Hola queridos. Me llamo Muriel, pero podéis llamarme Mu. Es así como mis hijos siempre me han llamado. Nací en 1969, en Zaragoza, Aragón, en una época en que ser mujer significaba obedecer, callar y dar las gracias. Antes de empezar, quería pediros algo. Si esta historia os toca el corazón de alguna forma, dejad vuestro like aquí abajo. Eso me da fuerza para seguir compartiendo estos recuerdos que durante tanto tiempo se quedaron atragantados en mi garganta. Y contadme en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Puede ser desde cualquier rinconcito de esta España enorme. Me encanta saber que mi voz está llegando lejos. Suscribíos al canal también, porque esta historia es larga, es dolorosa, pero es real. Y quizás sea la historia de muchas de vosotras que me estáis viendo ahora. Crecí en una familia evangélica tradicional. Mi padre, Oswaldo, era diácono de la iglesia Asamblea de Dios de nuestro barrio, y mi madre, Clarice, era de esas mujeres que usaban falda hasta el tobillo incluso en el calor infernal del verano aragonés. Teníamos una casa sencilla en el barrio de Delicias, 3 habitaciones pequeñas, un patio con una higuera que a mi madre le encantaba y una rutina que giraba en torno a la iglesia. El domingo por la mañana era culto, el domingo por la noche era culto, el miércoles era culto y el sábado era ensayo del coro. Yo y mis 2 hermanas, Isolina y Odete, crecimos sabiendo de memoria todos los himnos del himnario cristiano antes incluso de aprender a leer bien. Nuestra casa olía a café recién hecho y a bizcocho de maíz que mi madre hacía todos los sábados. El suelo era de ese parqué rojizo que crujía cuando pisabas, y había una mesa grande de madera en la cocina donde nos reuníamos después de los cultos. Mi padre trabajaba en una fábrica de muebles, salía de casa a las 5 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde con las manos encallecidas y el olor a serrín en la ropa. Mi madre era costurera, hacía vestidos para las hermanas de la iglesia en el cuartito del fondo, en esa máquina Singer negra que hacía un ruido rítmico que se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Yo era la del medio, esa que siempre intentaba complacer a todo el mundo. Isolina, la mayor, era rebelde a su manera, siempre cuestionando las normas, siempre queriendo saber el porqué de todo. Odete, la pequeña, era tranquilita, obediente, la hija perfecta que mis padres deseaban que fuéramos todas. Yo me quedaba en el término medio, intentando equilibrar sus expectativas con mis propios pensamientos, que no siempre concordaban con todo lo que nos imponían. La iglesia era nuestro mundo entero. No íbamos al cine porque era pecado. No escuchábamos la radio porque solo ponían música del mundo. No usábamos pantalones porque era ropa de hombre. No nos cortábamos el pelo porque la gloria de la mujer estaba ahí. Y aceptábamos todo esto sin cuestionar mucho, porque era así como se mostraba amor a Dios. O al menos eso era lo que nos decían. Fue un domingo de marzo de 1987 cuando vi a Urbano por primera vez. Acababa de cumplir 18 años. Estaba terminando el bachillerato en un instituto público cerca de casa y trabajaba media jornada en una tienda de tejidos en el centro de la ciudad. Él llegó a nuestra iglesia traído por el pastor titular, un hombre ya mayor llamado hermano Feliciano. Urbano tenía 28 años, era alto, con ese cuerpo fuerte de quien trabajaba con las manos, pelo negro bien peinado con brillantina,
ojos castaños que parecían penetrar en el alma cuando predicaba. Había venido de Barcelona para ayudar a expandir el trabajo de la Iglesia en Aragón, y desde el primer sermón que hizo, todos quedaron impresionados. Su voz era firme, segura, llena de autoridad. Citaba versículos de memoria, hacía aplicaciones prácticas de la Biblia que tenían sentido para nuestra vida, y tenía una forma de hablar que captaba la atención de todo el mundo. Las hermanas mayores comentaban entre ellas: «Este chico va a llegar lejos. Dios tiene grandes planes para él». Los hombres respetaban la forma en que dirigía los estudios bíblicos, y las chicas solteras, bueno, todas nos poníamos un poco nerviosas cuando pasaba cerca. Pero Urbano no era solo un predicador con talento. Era amable, educado, siempre dispuesto a ayudar. Cargaba las sillas pesadas antes de los cultos. Ayudaba a los hermanos mayores a subir las escaleras de la iglesia. Visitaba a los enfermos en los hospitales. Llevaba cestas de alimentos a las familias necesitadas. Parecía ser todo lo que un siervo de Dios debería ser. Y yo, ingenua como solo una chica de 18 años, criada entre 4 paredes puede ser, me enamoré completamente. El noviazgo comenzó 6 meses después, a finales de agosto de ese año. Él pidió a mi padre mi mano de forma tradicional, formal, tal y como se esperaba. Se sentó con Oswaldo en el salón de casa un miércoles por la noche, después del culto, y dijo que Dios le había hablado al corazón, diciéndole que yo era la mujer elegida para ser su esposa, su ayudadora en el ministerio que el Señor estaba preparando para él. Mi padre quedó radiante. Mi madre lloró de alegría. Mis hermanas me abrazaron diciendo que era una bendecida. El noviazgo fue como se esperaba en un ambiente evangélico conservador de los años 80. Nunca estábamos solos. Nuestras conversaciones eran siempre en presencia de mis padres o de otros hermanos de la iglesia. Él me llevaba a pasear por la plaza cerca de casa, pero siempre con mi hermana Odete. Intercambiábamos notitas con versículos bíblicos y declaraciones de amor casto y puro. Me regaló una Biblia de tapa rosa con mi nombre grabado en dorado, y guardé esa Biblia como si fuera el mayor tesoro del mundo. Nos casamos en febrero de 1988, en una ceremonia preciosa en la iglesia, con todas las hermanas cantando, con flores blancas decorando el altar, con mi vestido de novia hecho por mi madre en semanas de trabajo dedicado. Yo tenía 18 años y él 29. Urbano lloró cuando me vio entrando en la iglesia del brazo de mi padre. Dijo en el altar, delante de todos, que yo era la mayor bendición que Dios podría haber puesto en su vida, que iba a amarme, respetarme y protegerme todos los días de nuestra vida. Y yo creí cada palabra. Nos fuimos a vivir a un piso alquilado pequeño en el barrio de San José, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. No teníamos casi nada, solo lo esencial que los hermanos de la iglesia nos habían regalado de boda. Una cama, un armario viejo, una mesa con 4 sillas, una cocina usada, una nevera que hacía un ruido extraño. Pero yo era feliz. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Urbano antes de que saliera a trabajar en una carpintería, limpiaba la casa, planchaba su ropa con todo cuidado, preparaba la comida y la cena con el poco dinero que teníamos. Por la noche, leíamos la Biblia juntos antes de dormir, y él oraba pidiendo que Dios nos bendijera y nos usara para su gloria. Los primeros meses fueron de adaptación. Urbano era exigente con algunas cosas. Quería que la casa estuviera siempre impecable, que la comida estuviera lista a la hora exacta, que mi ropa fuera siempre recatada incluso dentro de casa. No le gustaba cuando usaba pintalabios muy fuerte. Decía que la mujer de Dios no necesitaba esas vanidades del mundo. No le gustaba cuando me demoraba hablando con mis hermanas después del culto. Decía que mi lugar era a su lado, pero yo lo entendía. Él era la cabeza del hogar. Era él quien debía guiar nuestro matrimonio, y mi papel era la sumisión, como dice Efesios 5:22. Sométete a tu marido como al Señor. En julio de 1988, descubrí que estaba embarazada. Urbano quedó extasiado. Oró dando gracias a Dios por esa bendición,
Dijo que sería un niño, que se llamaría Josías y sería un gran hombre de Dios. Y efectivamente fue un niño. Josías nació en marzo de 1989, sano, fuerte, con los ojos de su padre. Urbano lo sostenía con tanto cuidado, con tanta delicadeza, oraba sobre él todas las noches pidiendo protección divina. Era un padre presente cuando estaba en casa, cambiaba pañales, ayudaba en los baños, mecía al bebé para dormirlo. Yo miraba aquello y pensaba, tengo al marido perfecto, el hombre con el que toda mujer sueña. Fue en esa época cuando las cosas empezaron a cambiar en la iglesia. El pastor titular, hermano Feliciano, tenía la salud debilitada, ya pasaba de los 70 años, y no tenía fuerzas para pastorear la iglesia con la dedicación necesaria. El liderazgo empezó a ver en Urbano al sucesor natural. Tenía carisma, tenía conocimiento bíblico, tenía dedicación, y la iglesia estaba creciendo con sus predicaciones. En enero de 1990, en una asamblea especial, Urbano fue consagrado pastor auxiliar. En diciembre del mismo año, con la jubilación oficial del hermano Feliciano, Urbano asumió como pastor titular de la Asamblea de Dios de Delicias. Yo me convertí automáticamente en la esposa del pastor. Y eso cambió completamente mi vida. Ahora ya no era solo Muriel, hija del diácono Oswaldo. Era la hermana Muriel, esposa del pastor Urbano, ejemplo para todas las mujeres de la iglesia. Tenía que vestirme de forma aún más recatada, tenía que sonreír incluso cuando estaba cansada, tenía que aconsejar a las hermanas que venían a mí con sus problemas, tenía que organizar los eventos de la iglesia, tenía que estar siempre al lado de mi marido mostrando unión y armonía. Era un escaparate, y yo hacía todo esto con dedicación porque creía que era mi llamado, mi propósito dado por Dios. Urbano estaba siempre ocupado. Cultos 3 veces por semana, más los domingos por la mañana y por la noche. Visitas a los miembros durante la semana. Estudios bíblicos. Reuniones de liderazgo. Consejerías. Preparación de sermones. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, siempre con la Biblia bajo el brazo, siempre con esa sonrisa cansada de quien trabaja por la obra del Señor. Yo lo entendía. El ministerio exige sacrificios. Tenía que ser comprensiva, paciente, apoyar a mi marido en su misión divina. En 1992 nació nuestra segunda hija, Georgina, una niña preciosa, de pelo rizado, ojos grandes y expresivos. Urbano quería otro niño, pero aceptó a la niña con resignación, diciendo que era la voluntad de Dios. No mostraba la misma ilusión que había mostrado con Josías, pero yo lo atribuía al cansancio del ministerio. Estaba construyendo un nuevo templo, más grande, con capacidad para 300 personas. Era un proyecto ambicioso que ocupaba todo su tiempo y energía. La iglesia crecía rápidamente. Lo que eran 80 miembros cuando nos casamos, ya eran más de 200 en 1993. Urbano era reconocido en la región como un predicador poderoso, un hombre de Dios que hacía milagros, que tenía palabra de profecía, que expulsaba demonios. Gente de otras ciudades venía a los cultos. Empezó a ser invitado a predicar en congresos, en otras iglesias, en eventos regionales. Su fama crecía, y yo me quedaba en casa cuidando de los niños, administrando el hogar, esperando. Fue alrededor de 1994 cuando empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Urbano. Se ponía más irritado con cosas pequeñas. Si la cena no estaba exactamente como a él le gustaba, explotaba. Decía que yo no me esforzaba lo suficiente, que otras esposas hacían mucho más por sus maridos. Si los niños hacían ruido mientras él preparaba el sermón, gritaba de forma desproporcionada, asustaba a los pequeños. Si yo cuestionaba la hora a la que llegaba a casa, decía que yo no entendía las demandas del ministerio, que estaba poniendo obstáculos a la obra de Dios. Pero lo que más me intrigaba era el olor. A veces llegaba a casa con un perfume diferente en la ropa. No era perfume masculino, era algo dulce, floral, femenino. Cuando preguntaba, decía que había abrazado a alguna hermana que estaba siendo bendecida en el culto, que era normal, que yo estaba siendo celosa e insegura. Y yo me sentía culpable por cuestionar.
Al fin y al cabo, él era el pastor. Abrazaba a todo el mundo. Era parte de su ministerio acoger a las ovejas. ¿Quién era yo para sospechar de algo malo? Sus salidas se hicieron más frecuentes. Ahora no eran solo los cultos regulares. Eran vigilias que duraban toda la noche. Eran retiros espirituales de fin de semana. Eran congresos en otras ciudades que duraban 4, 5 días. Decía que era necesario, que el ministerio estaba expandiéndose, que Dios estaba abriendo puertas. Y yo me quedaba. Me quedaba con Josías, que ya tenía 6 años, y Georgina con 2, cuidando de la casa, yendo a los cultos sola, sonriendo a los miembros, fingiendo que todo iba bien mientras mi corazón empezaba a sospechar de algo que mi mente se negaba a aceptar. Hubo una noche de 1995, lo recuerdo bien porque era víspera del cumpleaños de Josías, en que Urbano llegó a casa casi a las 3 de la madrugada. Dijo que se había quedado orando en la iglesia, que Dios estaba tratando con él sobre cosas profundas del ministerio. Pero cuando se quitó la chaqueta, vi una mancha de pintalabios en el cuello de la camisa. Pintalabios rojo intenso. Se me heló el corazón. Cogí la camisa y se la enseñé, con las manos temblorosas, con la voz fallando, preguntándole de dónde había salido aquello. Me miró con una frialdad que nunca había visto antes y dijo: ¿Me estás acusando de adulterio, Muriel? ¿Estás diciendo que tu marido, un pastor ungido por Dios, es un adúltero? Esto es obra del enemigo intentando destruir nuestra familia, y tú le estás haciendo caso. Cogió la Biblia y empezó a leer sobre mujeres que desconfiaban de sus maridos, sobre cómo Satanás usa la desconfianza para destruir familias. Y yo pedí perdón. Pedí perdón por dudar, por cuestionar, por dejar que el diablo plantara pensamientos malos en mi cabeza. Pero la desconfianza no se iba. Crecía, como un tumor silencioso, ocupando espacio en mi mente, ahogándome. Empecé a prestar más atención a las cosas. Me di cuenta de que había una hermana de la iglesia, Edite, que siempre estaba cerca cuando Urbano necesitaba ayuda con algo. Era de la secretaría de la iglesia. Tenía unos 24 años. Guapa, simpática, siempre arreglada. Se reía de forma diferente cuando hablaba con él. Miraba de forma diferente. Y él correspondía a esas miradas con una familiaridad que me dejaba con un nudo en el pecho. Intenté hablar con mi madre sobre esto, pero me dijo que estaba siendo tonta, que un hombre de Dios como Urbano jamás haría algo así, que tenía que orar más y confiar más. Intenté hablar con mi hermana Isolina, que ya estaba más distante de la iglesia, pero ella solo dijo: Mu, tú sabes en tu corazón lo que está pasando. La cuestión es, ¿estás dispuesta a afrontar la verdad? Pero yo no lo estaba. Tenía miedo de la verdad. Tenía miedo de lo que significaría para mí, para mis hijos, para mi posición en la iglesia, para todo lo que conocía como mi vida. En 1996, me quedé embarazada otra vez. No fue planeado. Urbano no se puso contento. Dijo que no era el momento adecuado, que estaba muy ocupado con la expansión de la iglesia, que ya teníamos 2 hijos, y eso era suficiente. Pero yo estaba embarazada, y en febrero de 1997 nació Edvaldo, nuestro tercer hijo. Urbano apenas apareció por el hospital. Dijo que tenía un compromiso importante en la iglesia, que vendría después. Llegó cuando el bebé ya tenía casi un día de vida. Lo miró rápidamente, dijo que se parecía a él y se fue de nuevo. Aquello dolió más que todo el parto. Los años siguientes fueron una rutina de soledad disfrazada de matrimonio. Urbano estaba cada vez más ausente, más irritado cuando estaba en casa, más distante. Ya no me tocaba. No había intimidad entre nosotros desde hacía meses. Cuando intentaba acercarme, decía que estaba cansado, que el ministerio drenaba todas sus energías, que tenía que entenderlo. Y yo lo entendía. O intentaba entenderlo. O fingía que lo entendía. La iglesia seguía creciendo. En 1998 ya teníamos más de 400 miembros. Urbano era reconocido a nivel nacional. Viajaba por toda España predicando en conferencias, en cruzadas evangelísticas, en programas de radio.
siempre con la Biblia en la mano, siempre con palabras ungidas, siempre haciendo milagros. Y yo estaba allí, en la primera fila, con mis 3 hijos bien portados, sonriendo a todo el mundo, siendo la esposa ejemplar que todos admiraban. Pero por dentro me estaba muriendo de soledad, de sospecha, de miedo. Fue en agosto de 1999 cuando mi vida se derrumbó definitivamente. Era un jueves por la tarde. Recuerdo con claridad cada detalle de ese día. Josías tenía 10 años y tenía clase de repaso después del colegio. Georgina estaba en casa de mi madre. Edvaldo estaba durmiendo. Yo estaba sola en casa cuando sonó el teléfono. Era Isolina, mi hermana. Su voz estaba temblorosa, nerviosa. Me dijo: «Mu, tengo que contarte algo. Tienes que ir a la iglesia ahora mismo». Le pregunté qué estaba pasando, pero ella solo repitió: «Ve a la iglesia, Mu. Tiene que ser ahora». Cogí a Edvaldo en brazos, todavía dormido, lo puse en el carrito y fui caminando hasta la iglesia. Solo eran 4 manzanas. Mi corazón estaba acelerado. Había algo en el aire que no podía identificar. Una sensación mala. Un presentimiento. Llegué a la iglesia. La puerta de entrada estaba abierta. Entré. Todo estaba en silencio. Subí las escaleras que llevaban al despacho pastoral en el 2º piso. La puerta estaba entreabierta. Y entonces lo oí. Gemidos. Gemidos que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba pasando ahí dentro. Mi mano tembló cuando empujé esa puerta, y cuando se abrió completamente, vi algo que destruyó 11 años de mi vida en un segundo. Urbano estaba allí, sobre la mesa donde preparaba sus sermones, sobre la misma mesa donde estaba la Biblia abierta, donde oraba por las ovejas del rebaño. Y debajo de él estaba Edite, esa chica de la secretaría, esa que ya había notado, esa que lo miraba de forma diferente. Los dos se giraron al mismo tiempo cuando la puerta se abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. El tiempo se detuvo. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Urbano se levantó rápidamente, arreglándose la ropa, con la cara roja no de vergüenza, sino de rabia. Rabia por haber sido pillado. Empezó a gritarme, a gritar. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha autorizado a entrar en mi despacho? ¿No tienes ni idea de lo que acabas de hacer?» Y Edite allí, también arreglándose la ropa, llorando, diciendo que era todo un malentendido, que no era lo que yo estaba pensando. ¿Cómo no iba a ser lo que estaba pensando? ¿Qué más podía ser? Antes de que pudiera terminar de preguntarme qué hacer, qué decir, qué sentir, Urbano vino hacia mí. Nunca olvidaré su mirada en ese momento. No era la mirada de alguien arrepentido. Era la mirada de alguien que estaba furioso por haber sido expuesto. Se acercó a mí, tan cerca que sentí su aliento, ese aliento que un día besé en el altar cuando dije sí, y habló bajo, con una rabia contenida. «Si abres la boca sobre esto a alguien, te voy a destruir. Voy a decir que estás loca, que estás teniendo una crisis de celos enfermizos, que estás poseída por demonios. ¿A quién crees que van a creer? ¿A mí, el pastor, o a ti, la mujer desesperada?» Salí de ese despacho tambaleándome, agarrando el carrito de Edvaldo, con las piernas temblorosas, con la visión borrosa de lágrimas. Bajé las escaleras, salí de la iglesia y caminé por las calles sin dirección, sin rumbo. No podía procesar lo que acababa de ver. No podía entender cómo alguien que predicaba sobre santidad, sobre fidelidad, sobre amor, estaba engañando a su esposa en el mismo lugar donde hablaba sobre Dios. Llegué a casa no sé cómo. Puse a Edvaldo en la cuna. Me senté en el suelo del salón y me derrumbé. Lloré de una forma que nunca había llorado en mi vida. Ese llanto que sale del fondo del alma, que te arranca pedazos, que te deja sin aire. Había dado 11 años de mi vida a ese hombre. Había renunciado a mis sueños, a mi juventud, a mi identidad, para ser la esposa del pastor. Y él me estaba engañando, en la iglesia, en el lugar sagrado, con una chica que podría ser mi hermana pequeña.
Urbano llegó a casa esa noche como si nada hubiera pasado. Estaba tranquilo, sereno, hasta alegre. Preguntó qué había para cenar. Preguntó si le había planchado la ropa para el culto del día siguiente, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y yo me quedé allí, parada, mirando a ese hombre que de repente era un completo desconocido para mí. Pensé en gritar, en insultar, en romperlo todo, pero no podía hablar. Las palabras habían muerto junto con esa escena que presencié. Por la noche, en la cama, intentó tocarme. Después de meses sin buscarme, intentó tocarme. Me aparté como si me hubiera dado un calambre. Se rió. Se rió de esa forma cruel y dijo: ¿Ahora ya no quieres? ¡Qué casualidad! Se dio la vuelta y durmió como si tuviera la conciencia más tranquila del mundo. Y yo me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando al techo, preguntándome cómo había llegado a ese punto de mi vida. Los días siguientes intenté actuar con normalidad. Llevaba a los niños al colegio, hacía comida, limpiaba la casa, iba a los cultos. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que veía a Urbano en el púlpito, cada vez que lo oía predicar sobre santidad, sobre fidelidad conyugal, sobre no caer en la tentación, sentía una náusea incontrolable. Era un hipócrita, un mentiroso, un lobo vestido de cordero, exactamente como la Biblia habla sobre los falsos profetas. Edith fue apartada de la secretaría 2 días después del incidente. Dijeron que había pedido la baja por motivos personales. Desapareció de la iglesia. Nunca más apareció. Y la vida siguió como si nada hubiera pasado, como si aquello hubiera sido una pesadilla de mi cabeza enferma. Intenté hablar con Urbano una semana después. Esperé a que los niños se durmieran y fui hasta el salón donde estaba leyendo. Me senté frente a él y le pregunté, con la voz temblorosa: ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué me ha faltado? Ni siquiera levantó los ojos del libro. Solo dijo: Muriel, has visto lo que querías ver. Estaba orando con la hermana, y tú lo has interpretado mal. Tu problema es que estás enferma de celos. Necesitas tratamiento. Insistí. Urbano, os vi. Sé lo que vi. Cerró el libro con fuerza, se levantó y gritó: No has visto nada. Eres una mujer perturbada que está inventando cosas para destruir el ministerio que Dios me ha dado. Si sigues con esto, voy a tener que llevarte a algún psiquiatra porque estás delirando. Fue en ese momento cuando lo entendí. No iba a admitirlo. Nunca. Iba a negarlo hasta el final. Iba a hacerme parecer loca. Iba a darle la vuelta a todo contra mí. Y lo peor, tenía razón en una cosa. ¿Quién me creería? Él era el pastor querido, respetado, admirado. Yo era solo la esposa, la mujer que podría estar celosa, que podría estar inventando cosas. Nadie creería mi palabra contra la suya. Pero no podía dejarlo pasar. No podía fingir que todo iba bien. Busqué a mi padre, el diácono Oswaldo. Le conté, con todos los detalles, lo que había visto. Esperaba que me apoyara, que se pusiera de mi parte, que exigiera una explicación a Urbano. Pero mi padre solo negó con la cabeza, decepcionado, y dijo: Muriel, un hombre de Dios como el pastor Urbano no haría eso. Debes haber visto mal, o peor, estás siendo usada por el diablo para intentar destruir el trabajo santo que él hace. Tienes que arrepentirte de esa acusación grave, pedir perdón y parar con esta tontería. Mi propio padre no me creyó. Fui a ver a mi madre. Clarice me escuchó en silencio, vio mis lágrimas, vio mi desesperación. Al final solo dijo: Hija, el lugar de la mujer es con su marido. Has hecho votos delante de Dios. No puedes romperlos por una duda tonta. Tienes que tener fe, tienes que orar, tienes que estar más presente para que tu marido no busque atención en otros sitios. Estaba diciendo que la culpa era mía, que si Urbano me había engañado era porque yo no estaba siendo suficientemente buena esposa. La única persona que me creyó fue Isolina. Ella ya se había distanciado de la iglesia hacía algunos años.
Se había casado con un hombre que no era evangélico, y toda la familia más o menos la había rechazado por eso. Cuando se lo conté, me cogió las manos y dijo, «Mu, te creo. ¿Y sabes por qué? Porque he visto esto pasar antes, con otras personas. La iglesia está llena de hombres así, que usan el título de pastor como escudo para hacer lo que quieren. Tienes que salir de esta situación. Coger tus cosas, coger a tus hijos, e irte». Pero, ¿cómo? ¿Cómo iba a hacer eso? No tenía profesión, no tenía dinero propio, no tenía a dónde ir. Todo lo que tenía era ser la esposa del pastor. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Urbano se distanció aún más. Viajaba casi toda la semana. Cuando estaba en casa, apenas me hablaba. Trataba a los niños con indiferencia. Y yo seguía allí, en esa casa que ya no era un hogar, solo un escenario donde representaba un papel. Josías, que ya tenía 10 años, empezó a darse cuenta de que algo iba mal. Me preguntaba por qué papá ya no jugaba con él, por qué papá estaba siempre de viaje, por qué yo lloraba tanto cuando pensaba que nadie me veía. No sabía qué responder. ¿Cómo explicar a un niño que el padre al que admira, al que ve como héroe, como hombre de Dios, es en realidad un mentiroso? Así que solo decía que todo estaba bien, que mamá solo estaba cansada y que papá tenía mucho trabajo importante que hacer. Georgina tenía 7 años y era más callada, más observadora. Dejó de sonreír tanto. Dejó de saltar al regazo de su padre cuando llegaba. Empezó a tener pesadillas por la noche, se despertaba gritando, y yo tenía que ir a su habitación a calmarla, cantando esas canciones del himnario que mi madre me cantaba cuando era pequeña. Edvaldo todavía era muy pequeño, solo tenía 2 años, así que no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero incluso él sentía la tensión en el aire, estaba más llorón, más pegado a mí. En diciembre de 1999, en el culto de fin de año, Urbano predicó sobre nuevos comienzos, sobre dejar atrás el pasado, sobre perdón y restauración. Habló con tanta convicción, con tanta emoción, que la gente lloraba, se abrazaba, clamaba por milagros. Y yo estaba allí, en la primera fila, como siempre, con mis hijos a mi lado, vestida con ese vestido azul marino que él había elegido para mí, con el pelo recogido en un moño, como a él le gustaba, sonriendo cuando era necesario sonreír. Amén, cuando era necesario decir amén. Pero por dentro estaba muerta, completamente muerta. Después del culto, varias hermanas vinieron a abrazarme, a decir cómo habían sido bendecidas por el mensaje del pastor, cómo éramos una pareja ejemplar, cómo oraban para tener un matrimonio como el nuestro. Escuchaba todo aquello y quería gritar. Quería subir al púlpito y contarle la verdad a todo el mundo. ¿Pero de qué serviría? Nadie me creería. Yo sería la loca, la perturbada, la que estaba intentando destruir a un hombre de Dios. El año 2000 comenzó y trajo consigo una rutina aún más pesada. La iglesia ahora tenía más de 500 miembros. Urbano había creado varias células de oración que se reunían en casas durante la semana. Tenía un programa de radio los sábados por la mañana. Se había convertido en una figura pública, reconocida, respetada. Y cuanto más crecía él en el ministerio, más me empequeñecía yo. Me convertí en solo una sombra, una extensión de él, sin voz propia, sin voluntad propia, sin vida propia. Empecé a tener crisis de ansiedad. Mi corazón se disparaba sin motivo aparente, me sudaban las manos, sentía que me iba a desmayar. Fui a un médico a escondidas, sin contárselo a Urbano, y me dijo que tenía síndrome de pánico, que necesitaba hacer terapia y quizá tomar medicación. Pero ¿cómo iba a hacer terapia? ¿Cómo iba a explicar a un terapeuta lo que estaba pasando sin exponer a mi marido? Así que no hice nada, solo seguí viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo. Fue en marzo de 2000 cuando descubrí que Edite no había sido la única. Una tarde estaba organizando el despacho de Urbano en casa, ese cuartito en el fondo donde guardaba libros y papeles del ministerio, cuando encontré una caja de zapatos escondida al fondo del armario. La abrí pensando que serían documentos de la iglesia.
pero lo que vi me hizo caer sentada en el suelo. Eran cartas, decenas de cartas, de mujeres diferentes. Cartas de amor, cartas íntimas, cartas que no dejaban ninguna duda sobre el tipo de relación que Urbano mantenía con esas mujeres. Reconocí algunos nombres. Eran hermanas de la iglesia, algunas casadas, otras solteras, otras viudas. Todas escribiendo a mi marido como si fuera el amor de sus vidas, como si tuvieran algo especial, algo secreto. Había una carta de una hermana llamada Sebastiana, una viuda de 45 años, describiendo en detalle un encuentro que habían tenido en un hotel de carretera cuando él volvía de una conferencia en Valencia. Había una carta de Teresita, una chica de 22 años que acababa de convertirse, hablando de cómo él la había consolado después de una consejería pastoral. Había una carta de Nuria, casada, madre de 3 hijos, describiendo la culpa que sentía, pero diciendo que no podía resistirse al amor que sentía por él. Y había más, mucho más, años y años de engaños, de mentiras, de vidas destruidas. Me quedé sentada allí en el suelo de ese despacho, con esas cartas esparcidas a mi alrededor, y finalmente entendí la magnitud de lo que estaba pasando. No había sido solo Edite. No había sido solo una vez. No había sido un error, un momento de debilidad. Urbano era un depredador. Usaba su posición, la autoridad que tenía como pastor, la confianza que la gente depositaba en él, para seducir a mujeres vulnerables. Era todo aquello contra lo que la Biblia advierte sobre los falsos profetas, un lobo devorando ovejas. Y yo estaba casada con él desde hacía 12 años. Cuando Urbano llegó esa noche, le tiré las cartas a la cara. Todas, una por una. Grité por primera vez en 12 años de matrimonio. Grité que era un mentiroso, un traidor, un falso, un hipócrita. Grité que había destruido nuestra familia, que había manchado el nombre de Dios, que se iba a ir al infierno por todo lo que había hecho. Los niños se despertaron con el ruido, vinieron al salón asustados. Josías empezó a llorar. Georgina abrazó a su hermano pequeño. ¿Y Urbano? Urbano se quedó allí, tranquilo, frío, mirándome como si fuera un insecto molesto. Después de que me cansara de gritar, cuando ya no me quedaba voz, simplemente dijo: ¿Has terminado tu numerito? Recogió las cartas del suelo, una por una, con toda la tranquilidad del mundo, y dijo: Estas mujeres están perturbadas, Muriel. Se crean fantasías en sus cabezas, escriben estas cosas porque son necesitadas, desequilibradas. ¿De verdad crees que tendría tiempo o interés en hacer lo que estas cartas sugieren? Trabajo día y noche por la obra de Dios. Estas son trampas del enemigo para intentar tumbarme. Cogió la caja, metió todas las cartas de vuelta y dijo: Voy a quemar todo esto, y tú vas a olvidar que lo has visto. Porque si no lo olvidas, si intentas usar esto contra mí, voy a demostrar que estás teniendo un brote psicótico y voy a tener que internarte. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que tus hijos vean a su madre siendo llevada a un psiquiátrico? La amenaza fue clara y real. Él tenía poder, tenía influencia, tenía contactos. Conocía a médicos de la iglesia, abogados, gente importante. Si quería hacerme parecer loca, lo conseguiría. Y yo perdería a mis hijos. Lo perdería todo. Así que me tragué una vez más la humillación, una vez más el dolor, y me quedé callada. Pero algo dentro de mí murió esa noche. La última chispa de esperanza que tenía en mi matrimonio se apagó completamente. Los años siguientes fueron una nebulosa de sufrimiento silencioso. 2001, 2002, 2003, 2004. Los años pasaban y yo estaba atrapada en esa vida, en ese matrimonio, en esa mentira. Urbano seguía creciendo en el ministerio. Ahora teníamos un templo nuevo, enorme, con capacidad para 800 personas. Había sido elegido para la presidencia de la Convención Regional de las Asambleas de Dios. Viajaba a congresos internacionales. Había publicado 2 libros sobre vida cristiana y matrimonio. Ironía de las ironías.
era una celebridad evangélica, y yo era la esposa decorativa a su lado. Josías creció y se convirtió en un adolescente rebelde. Empezó a cuestionar todo sobre la iglesia, sobre la fe, sobre su padre. A los 15 años me preguntó directamente: «Mamá, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué no te vas?» Y no supe responder. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por dependencia económica? ¿Porque me habían enseñado toda la vida que el divorcio era pecado? ¿Porque creía que estaba protegiendo a mis hijos cuando en realidad los estaba exponiendo a una mentira que los lastimaba cada día? No lo sabía. Solo sabía que estaba atrapada. Georgina se convirtió en una chica retraída, tímida, llena de inseguridades. No confiaba en los hombres. No quería tener novio, no quería casarse, no quería nada que recordara al matrimonio de sus padres. Edvaldo era el único que todavía veía a su padre con algo de admiración, pero eso era porque era más pequeño. No tenía recuerdos de los tiempos en que las cosas eran diferentes. No percibía las mentiras como las percibían sus hermanos mayores. En 2005, mi cuerpo empezó a cobrar el precio de años de estrés y sufrimiento. Desarrollé tensión alta, gastritis nerviosa, empezaron las migrañas constantes. Adelgacé tanto que las hermanas de la iglesia preguntaban si estaba enferma. Y lo estaba. Estaba enferma del alma, enferma del corazón, enferma de vivir una vida que no era la mía. Pero seguía sonriendo, seguía siendo la esposa del pastor ejemplar, seguía en esa mentira que todos admiraban. Fue en agosto de 2006 cuando todo cambió de forma definitiva. Urbano había viajado a un congreso en Sevilla. Iba a estar fuera 5 días. 2 días después de que se hubiera ido, recibí una llamada en mitad de la noche. Eran las 3 de la madrugada. Contesté medio dormida, pensando que era alguna emergencia. Era una mujer, la voz joven, llorando compulsivamente. Me dijo: «Hermana Muriel, necesito hablar con usted. Me llamo Ondina. Yo estoy embarazada del pastor Urbano». El mundo se detuvo, completamente. Me senté en la cama, con el teléfono temblando en mi mano, intentando procesar lo que acababa de oír. La chica continuó. No quería llamar, le juré que nunca se lo contaría a nadie, pero ya no sé qué hacer. Me dijo que iba a asumirlo, que iba a cuidar de mí y del bebé, pero ahora no contesta mis llamadas, me ha bloqueado, ha desaparecido. Y ya estoy de 4 meses. Mi familia me va a matar cuando se entere. Solo tengo 19 años, hermana Muriel. No sabía que estaba casado cuando empezó. Me dijo que era viudo, que su esposa había muerto, que estaba solo. Le creí. Fui idiota, lo sé. Pero ahora estoy embarazada y él me ha abandonado. Pasé el resto de esa noche hablando con Ondina. Me contó todo. Cómo Urbano la había conocido en una iglesia en Málaga durante una predicación. Cómo la había invitado a una consejería particular. Cómo había empezado con conversaciones, luego abrazos, luego besos, luego... Tenía 18 años cuando empezó. Era nueva en la fe, vulnerable, venía de una familia desestructurada. Y él se aprovechó de eso, como se había aprovechado de todas las demás. Quedé en encontrarme con Ondina al día siguiente. Vino en autobús desde Málaga hasta Zaragoza. Era una chica delgadita, asustada, con la barriga ya asomando bajo la blusa holgada. Nos sentamos en una cafetería lejos de la iglesia, lejos de cualquier sitio donde pudieran reconocernos, y me enseñó todo. Mensajes de móvil que había guardado antes de que él la bloqueara. Fotos de los dos juntos. Comprobantes de transferencias que él le hacía. Regalos que le había dado. Todo. Todas las pruebas de que esa relación había existido, había sido real y había resultado en un embarazo. Miré a esa chica, a esa criatura asustada que había sido engañada por un hombre que debería protegerla, y vi a todas las demás. Vi a Edite, vi a Sebastiana, Teresita, Nuria y a todas las demás cuyos nombres ni siquiera conocía. Y en ese momento tomé una decisión. Ya no iba a quedarme callada, ya no iba a proteger a Urbano, ya no iba a ser cómplice de la destrucción que causaba en la vida de la gente. Cuando Urbano volvió del viaje, esperé a que llegara a casa. Esperé a que se quitara la chaqueta.
Esperé a que empezara a contarme lo maravilloso que había sido el Congreso, cuántas personas se habían convertido, cómo Dios estaba usando su ministerio. Y entonces le dije, con una calma que me sorprendió: Ondina me ha llamado. Se quedó helado. Su cara se puso blanca, y por primera vez en 18 años de matrimonio, vi miedo en sus ojos. Verdadero miedo. Intentó negarlo, claro. Dijo que no conocía a ninguna Ondina, que aquello era otra trampa del enemigo, que yo estaba creyendo mentiras otra vez. Pero esta vez estaba preparada. Cogí mi bolso y saqué de dentro todas las pruebas que Ondina me había dado. Las tiré sobre la mesa de la cocina, una por una. Los mensajes impresos, las fotos, los comprobantes. Y dije: está embarazada de 4 meses, de tu hijo, y le dijiste que eras viudo, que ibas a asumirlo, y luego desapareciste, igual que has hecho con todas las demás. Urbano miró esas pruebas esparcidas sobre la mesa y algo cambió en su cara. La máscara cayó, completamente. Ya no era el pastor ungido, el hombre de Dios, el líder espiritual. Era solo un hombre que había sido pillado en sus mentiras y ya no tenía a dónde huir. Se sentó en la silla, se pasó la mano por la cara y por primera vez en todos estos años lo admitió. Tengo un problema, Muriel. Sé que lo tengo. No puedo controlarlo. Pero es una enfermedad, ¿lo entiendes? Es como una adicción. Necesito ayuda, no juicio. Una adicción. Estaba llamando adicción al hecho de destruir vidas, de engañar a mujeres vulnerables, de traicionar los votos matrimoniales, de manchar el nombre de Dios. Una adicción. Como si fuera algo que no pudiera controlar, como si no tuviera elección. Y lo peor, quería que sintiera pena por él. Quería que lo ayudara a curar esa adicción. Quería que siguiera allí, a su lado, escondiendo los secretos, manteniendo las apariencias. Le dije: se acabó, Urbano. Me voy. Voy a coger a los niños y me voy. Se rió. Se rió de esa forma cruel que ya conocía. ¿A dónde vas a ir, Muriel? ¿A hacer qué? No tienes profesión, no tienes dinero, no tienes nada. ¿Quién te va a dar trabajo con 37 años, 3 hijos, sin experiencia laboral? Y aunque lo consiguieras, ¿crees que voy a dejar que te lleves a mis hijos? Voy a pelear por la custodia. Y voy a ganar, porque tengo dinero para contratar a los mejores abogados. ¿Y tú qué tienes? Además, si te vas, si cuentas algo a alguien, voy a difundir que estás loca, que has tenido una crisis nerviosa, que has abandonado al marido y a los hijos por delirios. ¿A quién crees que van a creer? ¿Al pastor respetado o a la esposa perturbada? Tenía razón, no tenía nada, no tenía dinero, no tenía profesión, no tenía a dónde ir. Mis padres se iban a poner de su parte, de eso estaba segura. Toda la iglesia se iba a poner de su parte. Yo iba a ser expulsada, excluida, juzgada, condenada, y todavía podía perder a mis hijos. Así que una vez más, por muy humillante que fuera, por mucho que destruyera otro pedazo de mí, me quedé. Pero esta vez puse una condición. Le dije que iba a hacerse cargo del hijo de Ondina. Iba a darle apoyo económico. Iba a hacer al menos eso, ya que no iba a asumirlo públicamente. Urbano aceptó. Empezó a enviar dinero todos los meses a Ondina. Ella tuvo al bebé, un niño, en enero de 2007. Urbano fue a ver a su hijo una vez, a escondidas, lejos de todos, y volvió a casa como si nada hubiera pasado. Siguió predicando, siguió haciendo milagros, siguió siendo el pastor ejemplar. Y yo seguí siendo la esposa muda a su lado. Josías cumplió 18 años en 2007 y se fue de casa inmediatamente. Se fue a vivir con mi hermana Isolina, consiguió un trabajo, empezó la universidad por la noche. Ya no quería tener nada que ver con la iglesia, con su padre, con esa vida. Antes de irse, me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando estés lista para irte también, te voy a ayudar. Pero por favor, no tardes mucho, no te mereces vivir así». Y se fue. Georgina tenía 15 años y estaba cada vez más encerrada en sí misma. Tenía crisis de llanto de la nada. No quería ir a la iglesia.
No quería hablar con su padre. Veía a mi hija marchitarse, consumirse, y no podía hacer nada para protegerla porque yo misma me estaba ahogando. Edvaldo tenía 10 años y todavía idolatraba a su padre. Todavía quería ser pastor como él cuando creciera. Eso me partía el corazón de una forma que no puedo explicar. En 2008 mi padre, el diácono Oswaldo, falleció de infarto fulminante. Tenía 71 años. Durante el velatorio y el entierro, Urbano hizo un sermón precioso sobre la vida de un hombre de Dios, sobre el legado que mi padre dejaba, sobre cómo estaba ahora en los brazos del Señor. Todo el mundo lloró. Y yo también lloré, pero no solo por la muerte de mi padre. Lloré porque recordé cómo no me había creído cuando le conté sobre los engaños de Urbano. Lloré porque murió sin saber nunca la verdad. Lloré porque pasé los últimos años de su vida distante, dolida con él por no haberme defendido. Mi madre quedó destrozada con la muerte de Oswaldo. Se mudó a un piso pequeño cerca de la iglesia. Siguió yendo a los cultos, siguió admirando a Urbano, siguió siendo ciega a la verdad. Intenté algunas veces hablar con ella de nuevo, mostrarle lo que estaba pasando, pero no quería escuchar. Decía que estaba siendo rebelde, que me estaba desviando de los caminos del Señor, que tenía que someterme más a mi marido. Los años pasaban y yo envejecía rápidamente. En 2010 tenía 41 años, pero parecía tener 60. El pelo lleno de canas, la cara marcada, el cuerpo enfermo, el alma destruida. Georgina se fue de casa a los 18 años. Se fue a vivir con su hermano y su tía. Dijo que no aguantaba más vivir en esa casa de mentiras. Solo quedamos Edvaldo y yo. Un chico de 13 años que todavía vivía en la ilusión de que tenía una familia normal. Urbano ahora era una figura nacional en el medio evangélico. Tenía programa de televisión en un canal de pago. Tenía miles de seguidores en las redes sociales que estaban empezando a hacerse populares. Recibía invitaciones para predicar en eventos enormes por toda España. Vendía libros, CDs de predicaciones, DVDs. Ganaba mucho dinero. Y yo no veía nada de eso. Me daba una cantidad mensual para la casa, para los gastos, pero no tenía acceso a nada. No sabía cuánto ganaba, cuánto tenía en la cuenta, nada. Me mantenía allí como un objeto decorativo necesario para mantener su imagen pública. Fue en 2012 cuando pasó algo que me hizo finalmente reaccionar. Edvaldo tenía 15 años y se estaba preparando para hacer el bautismo en las aguas. Era un evento importante en la iglesia, un compromiso público con Dios. Urbano iba a bautizarlo personalmente, como había bautizado a sus hermanos mayores años antes. Yo estaba en la primera fila, como siempre, viendo a mi hijo en el agua, oyendo a Urbano hacer las oraciones sobre él. Y fue en ese momento cuando lo vi. En los ojos de mi hijo, cuando miró a su padre, vi admiración, vi orgullo, vi amor. Vi que Edvaldo quería ser como su padre. Quería ser pastor como él. Y eso me despertó de forma violenta. No podía dejar que mi hijo se convirtiera como Urbano. No podía dejar que este ciclo se repitiera. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté sola en la cocina y tomé la decisión que debería haber tomado años atrás. Me iba a ir. No importaba lo que costara, no importaban las consecuencias, no importaba lo que dijeran. Me iba a ir e iba a contar la verdad. No para vengarme, no para destruir a Urbano, sino para liberar a mi hijo de esa ilusión. Para que no creciera pensando que ese era el ejemplo a seguir. En los meses siguientes, empecé a prepararme en silencio. Busqué un abogado de otra ciudad, lejos de cualquier conexión con la iglesia. Le conté todo. Le enseñé todas las pruebas que había guardado a lo largo de los años. Me dijo que tenía un caso fuerte para el divorcio por adulterio, que podía pedir pensión alimenticia para mí y para Edvaldo, que Urbano no tendría cómo negarlo con tantas pruebas. Empecé a buscar trabajo también. No tenía experiencia, pero conseguí un puesto de dependienta en una farmacia. El sueldo era bajo, pero era un comienzo. Era mi comienzo. En marzo de 2013, un jueves por la mañana, después de que Urbano se fuera a uno más de sus viajes, hice mis maletas y las de Edvaldo.
Cogí los documentos importantes que había conseguido separar. Cogí el dinero que había guardado a escondidas en los últimos meses. Dejé una carta encima de la mesa de la cocina diciendo solo: se acabó. Ya no voy a vivir esta mentira. Mi abogado se pondrá en contacto. Y salí. Por la puerta principal de la casa donde había vivido durante 25 años. Me fui al piso que Josías había alquilado para mí, un estudio pequeño en el barrio de Torrero. Era diminuto, apenas cabía una cama y un sofá, pero era mío. Por primera vez en más de 2 décadas, era mío. Urbano intentó de todo para hacerme volver. Llamó diciendo que iba a cambiar, que iba a hacer tratamiento, que iba a dejarlo todo por la familia. Después intentó la intimidación. Dijo que me iba a dejar en la miseria, que iba a pelear por Edvaldo, que me iba a hacer arrepentir. Cuando vio que nada funcionaba, intentó la vía de la iglesia. Difundió que había abandonado el hogar, que estaba en pecado, que estaba impidiendo la obra de Dios. Pidió a los hermanos que oraran por mí, por mi restauración. Pero no volví atrás. Por primera vez en décadas mantuve mi palabra. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Urbano contrató a los mejores abogados, como había prometido. Intentó alegar abandono del hogar. Intentó decir que era inestable mentalmente. Lo intentó todo. Pero yo tenía pruebas. Tenía las cartas antiguas. Tenía los mensajes que Ondina me había enseñado. Tenía el contacto de otras mujeres que él había usado a lo largo de los años y que, cuando supieron que finalmente alguien lo estaba enfrentando, tuvieron el valor de también dar testimonio. El juez fue implacable. Concedió el divorcio por culpa exclusiva de él, determinó que pagara pensión para mí y para Edvaldo hasta que cumpliera 18 años, e incluso dividió los bienes del matrimonio. La iglesia intentó excomulgarme. Hicieron una asamblea, me llamaron rebelde, Jezabel, instrumento del diablo. Dijeron que estaba destruyendo a un hombre de Dios, que iba a responder ante Dios por eso. Pero algunas personas, pocas pero importantes, se pusieron de mi parte. Hermanas que también habían sido víctimas de él, pero nunca habían tenido el valor de hablar. Hermanos que siempre habían sospechado, pero no tenían pruebas. Y ellos también salieron de la iglesia. No muchos, quizá unos 30 o 40 de un total de 800 miembros. Pero salieron. Y eso significó el mundo para mí. Urbano perdió mucho con el divorcio, pero no lo perdió todo. Todavía tenía la iglesia, todavía tenía seguidores, todavía tenía el ministerio. Inventó una historia de que éramos incompatibles, que nos habíamos distanciado con el tiempo, que fue una separación amistosa y que ahora estaba enfocado solo en servir a Dios. Mucha gente le creyó. Mucha gente prefirió creer su versión que enfrentarse a la verdad incómoda. Edvaldo se quedó conmigo. Tenía 16 años cuando nos separamos. Al principio fue difícil para él procesarlo todo. Amaba a su padre, tenía a su padre como héroe. Pero poco a poco, con conversaciones honestas, con paciencia, empezó a entender. Empezó a ver las grietas en la imagen perfecta que tenía de su padre. Y cuando cumplió 18 años, dijo que ya no quería ningún contacto con Urbano. Dijo que no iba a seguir el camino de su padre, que no iba a ser pastor, que quería construir una vida diferente. Y la construyó. Hoy tiene 28 años, es ingeniero civil, es un hombre bueno, íntegro, honesto, todo lo que su padre no fue. Josías se casó en 2014 con una chica maravillosa llamada Darsira, y hoy me han dado 2 nietos preciosos que son mi alegría. No volvió a la iglesia, no volvió a la fe evangélica, pero se convirtió en una persona de bien que ayuda a los demás y vive con integridad. Eso es más de lo que muchos que todavía están en la iglesia consiguen hacer. Georgina tardó más en curarse. Hizo terapia durante años, luchó contra la depresión, contra la ansiedad. Pero hoy, a sus 33 años, es psicóloga. Eligió esa profesión porque quiere ayudar a mujeres que pasaron por lo que ella pasó, que crecieron en ambientes tóxicos disfrazados de santos. No se casó, no quiso. Dice que está bien así, enfocada en su carrera, en sus pacientes.
Y lo respeto. Cada uno se cura a su manera, en su tiempo. Mi madre, Clarice, falleció en 2016 sin haberme perdonado nunca por haberme divorciado. Murió creyendo que había destruido un matrimonio bendecido, que había deshecho una familia santa. Eso me duele hasta hoy. Duele saber que mi propia madre prefirió creer en las mentiras de Urbano que en la verdad de su propia hija. Pero no puedo cambiar eso. Solo puedo aceptarlo y seguir adelante. Y Solina, mi hermana, siguió siendo mi refugio. Me acogió cuando no tenía a dónde ir. Me dio fuerza cuando quería rendirme. Me recordó quién era antes de convertirme en la esposa del pastor. Falleció el año pasado de cáncer, a los 55 años. Fue rápido, agresivo, devastador. Perderla fue perder un pedazo de mí. Pero estoy agradecida por todos los años que tuvimos juntas, por todo el amor que me dio cuando más lo necesité. Odete, mi hermana pequeña, todavía va a la iglesia de Urbano. Eligió creerle, eligió seguir en ese ambiente. Ya no nos hablamos. Es triste, pero es la realidad. A veces las familias se rompen y no hay forma de arreglarlas. Solo hay que aceptarlo y seguir adelante. En cuanto a Urbano, sigue siendo pastor. La iglesia se redujo un poco después del escándalo del divorcio, pero todavía tiene sus fieles seguidores. Se volvió a casar 2 años después de nuestro divorcio con una chica de 25 años, hermana de la iglesia. Pobre chica. No sabe lo que le espera, o quizá lo sabe y elige ignorarlo. Ya no es problema mío. Hice mi parte alertando a la gente. Lo que ellos elijan hacer con esa información ya no está bajo mi control. Ondina, la chica que se quedó embarazada de él, se mudó a otra provincia y rehizo su vida. El hijo que tuvo con Urbano, que debe tener unos 17 años ahora, no sabe quién es su padre de verdad. Me dijo una vez que es mejor así, que algunas verdades duelen más de lo que ayudan. No sé si estoy de acuerdo, pero respeto su decisión. Hoy tengo 56 años. Trabajo como gerente en esa misma farmacia, donde empecé como dependienta hace 12 años. No es el trabajo de mis sueños, pero paga mis facturas, me da dignidad, me da independencia. Vivo sola en un piso de una habitación que conseguí comprar con mucho sacrificio. Es sencillo, tiene un balcón pequeño donde planto algunas flores, tiene una cocina donde hago mis bizcochos de maíz, igual que mi madre los hacía. Tiene un salón donde recibo a mis hijos y nietos los fines de semana. Es mío. Y eso vale más que cualquier mansión que podría haber tenido al lado de Urbano. Volví a estudiar. Hice un curso técnico de farmacia por la noche, mientras trabajaba de día. Fue duro, fue cansado, pero me dio cualificación, me dio conocimiento, me dio autoestima. Descubrí que no soy tonta, no soy incapaz, no soy solo una sombra de alguien. Soy Muriel. Una mujer que sobrevivió a 26 años de matrimonio con un hombre que usaba a Dios como escudo para sus perversiones. No volví a la iglesia. No puedo. Cada vez que entro en un templo evangélico, siento un nudo en el pecho, una angustia que me ahoga. Mi relación con Dios cambió completamente. No sé si todavía creo en todo lo que me enseñaron. No sé si puedo separar a Dios de las personas que usan su nombre para hacer daño a otros. Pero todavía rezo, a veces. Todavía hablo con Él, a mi manera, en mis términos. No en el lenguaje religioso que aprendí, sino en el lenguaje sencillo de alguien que está intentando encontrar su camino. Hice terapia durante 5 años. Fue esencial. La terapeuta, una mujer llamada Livia que no era evangélica y por eso no tenía los mismos prejuicios que yo cargaba, me ayudó a entender que no había sido débil por haberme quedado tanto tiempo. Que las mujeres en situaciones de abuso psicológico y espiritual enfrentan barreras invisibles pero reales. Que había hecho lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Que salir, aunque tardara, ya fue un acto de coraje inmenso. Conocí a otras mujeres que pasaron por situaciones parecidas. Exesposas de pastores, exmiembros de iglesias abusivas, mujeres que fueron manipuladas por líderes religiosos. Formamos un grupo de apoyo informal.
Nos reunimos una vez al mes en un café en el centro de la ciudad. Hablamos, lloramos juntas, reímos juntas, nos fortalecemos juntas. No es nada oficial, no tiene nombre pomposo, no nos convertimos en movimiento ni nada por el estilo. Es solo un grupo de mujeres que se entienden, que no necesitan explicar el dolor porque todas sienten lo mismo. Todavía hay días difíciles, días en que me despierto y recuerdo alguna humillación específica que sufrí. Días en que veo a Urbano en la televisión, porque todavía aparece en programas evangélicos, y siento rabia. Rabia de que siga ahí, respetado, admirado, ganando dinero a costa de la fe de la gente. Mientras que yo, que fui su víctima, tuve que reconstruir todo desde cero, a los 41 años, sin nada. Pero entonces respiro hondo, miro a mi alrededor la vida que construí con mis propias manos, y recuerdo que tengo algo que él nunca tendrá: paz de conciencia. Yo duermo tranquila todas las noches. Él, si tiene una pizca de conciencia, no debe dormir. Aprendí muchas cosas en todos estos años. Aprendí que iglesia no es sinónimo de Dios. Aprendí que título de pastor no garantiza carácter. Aprendí que las mujeres necesitan tener independencia económica, siempre, incluso en matrimonios que parecen perfectos. Aprendí que la sumisión bíblica no significa aceptar el abuso. Aprendí que es mejor estar sola y en paz que acompañada y destruida. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. 41 años no es demasiado viejo para comenzar otra vez. 50 no lo es. 60 no lo es. Mientras esté viva, se puede empezar de nuevo. Mis hijos me enorgullecen todos los días. Rompieron el ciclo. Josías es un marido presente, cariñoso, que comparte las tareas de casa con su esposa, que cuida de sus hijos con dedicación, que no usa la autoridad como excusa para controlar. Georgina ayuda a otras personas a curarse de traumas parecidos a los suyos. Edvaldo es honesto en su trabajo, trata a las mujeres con respeto, no va a la iglesia, pero tiene más carácter que mucha gente que se dice cristiana. Ellos son mi redención. Son la prueba de que valió la pena haber salido, aunque tarde, aunque pagando el precio alto que pagué. A veces me encuentro con personas que todavía van a la iglesia de Urbano. Me miran con pena, con desprecio o con curiosidad. Algunas cruzan la calle para no saludar. Otras cuchichean cuando paso. Ya me he acostumbrado. He dejado de importarme lo que piensan. Su opinión no paga mis facturas, no calienta mi corazón, no me da paz. Así que dejo que piensen lo que quieran. Hay una cosa que me empeño en decir a todas las mujeres que conozco, especialmente a las más jóvenes que están empezando relaciones ahora. Prestad atención a las señales. Cuando un hombre quiere controlar cómo te vistes, con quién hablas, a dónde vas, eso no es amor, es control. Cuando se enfada de forma desproporcionada por cosas pequeñas, eso no es estrés, es abuso emocional. Cuando usa a Dios, la Biblia, la iglesia para justificar comportamientos que te hacen daño, eso no es fe, es manipulación. Cuando te hace sentir que estás loca por cuestionar cosas obvias, eso se llama gaslighting y es una forma de violencia psicológica. No esperéis 26 años como yo esperé. Salid a la primera señal roja. No a la 10ª, no a la 100ª, a la primera. También aprendí que el perdón no significa reconciliación. ¿Perdoné a Urbano? De cierta forma sí. Perdoné en el sentido de que ya no cargo con ese odio corrosivo que me destruía por dentro. Pero perdonar no significa que merezca estar en mi vida otra vez. No significa que tenga que confiar en él otra vez. No significa que lo que hizo fuera aceptable. Significa solo que elegí no dejar que la rabia por él siga envenenándome. No merece ocupar espacio en mi cabeza ni en mi corazón. Así que perdoné para liberarme yo, no para liberarlo a él de las consecuencias de sus actos. Mis nietos, Samuel y Elena, hijos de Josías, son mi mayor alegría hoy. Samuel tiene 7 años y Elena tiene 4. Me llaman Yaya Mu. Cuando vienen a pasar el fin de semana conmigo, hacemos bizcocho juntos, vemos dibujos, vamos al parque.
Les cuento historias, pero no las historias pesadas que viví. Cuento historias de esperanza, de superación, de nuevos comienzos. Quiero que crezcan sabiendo que siempre se puede empezar de nuevo, que los errores no son finales, que se puede sobrevivir a las tormentas. A veces Samuel pregunta, Yaya, ¿por qué no vas a la iglesia? Y respondo con sinceridad adaptada para su edad. Porque la Yaya habla con Dios a su manera, en su corazón. Lo acepta sin problema. Los niños son sabios así. Aceptan las cosas sin juzgar tanto como los adultos juzgan. Recientemente empecé a escribir. Nada profesional, solo un diario donde pongo mis pensamientos, mis recuerdos, mis reflexiones. ¿Quién sabe si algún día se convierte en un libro? ¿Quién sabe si no? No importa. Escribir ha sido terapéutico. Me ha ayudado a organizar todo lo que viví, a dar sentido al dolor, a transformar el trauma en aprendizaje. Sé que hay gente que va a ver este vídeo y pensar, es mentirosa, está difamando a un hombre de Dios. Hay gente que me va a insultar en los comentarios, que va a decir que me estoy quemando en el infierno, que soy del demonio. Vale, no estoy contando esta historia para convencer a nadie. La estoy contando porque necesito que otras mujeres sepan que no están solas, que lo que me pasó a mí les pasa a muchas, que las iglesias, desgraciadamente, pueden ser lugares peligrosos para mujeres vulnerables cuando los líderes no tienen carácter. Y que es posible salir, es posible empezar de nuevo, es posible sobrevivir. Si estás viendo esto ahora y estás viviendo algo parecido, si estás en una relación donde eres controlada, manipulada, menospreciada, te digo, sal. Sé que es difícil, sé que tienes miedo, sé que la dependencia económica es real, sé que la presión de la familia y de la iglesia es abrumadora, sé que el miedo a quedarte sola te paraliza. Sé todo eso porque lo viví todo. Pero también sé que al otro lado del valor de salir existe vida, existe paz, existe libertad, existe la posibilidad de que te reencuentres, de que descubras quién eres cuando no estás siendo definida por la mirada de un hombre que te menosprecia. No va a ser fácil. No voy a mentir diciendo que lo será. Va a ser lo más difícil que hayas hecho nunca. Va a haber días en que vas a querer volver porque parece más fácil volver a lo familiar, aunque lo familiar sea tóxico, que enfrentarte a lo desconocido. Va a haber días en que te vas a sentir sola, perdida, sin rumbo. Va a haber días en que la presión externa será tanta que vas a querer rendirte. Pero no te rindas. Continúa. Un día a la vez, una hora a la vez si es necesario. Pero continúa. Y para las iglesias, para los pastores de verdad, para los líderes que realmente quieren servir a Dios y no solo usar a Dios para servirse a sí mismos, digo, vigilad. Cuidad de las ovejas de verdad. No seáis cómplices cuando sepáis de abusos. No protejáis al abusador solo porque tiene título, solo porque está ungido, solo porque predica bien. Proteged a las víctimas. Creed a las mujeres cuando tengan el valor de hablar. No intentéis tapar escándalos para proteger la reputación de la iglesia. La reputación de Dios no necesita mentiras para ser protegida. Él es lo suficientemente grande para lidiar con la verdad. Hoy, cuando miro atrás a esa chica de 18 años que se casó pensando que estaba entrando en un cuento de hadas bendecido por Dios, siento pena por ella. Me gustaría poder volver en el tiempo y decir, Muriel, no te cases, todavía no. Espera, conócelo mejor. Presta atención a las señales. Tienes valor más allá de ser esposa de alguien. Pero no puedo volver. Nadie puede. Así que intento honrar a esa chica viviendo la vida que ella no pudo vivir, tomando decisiones que ella no pudo tomar, siendo libre de una forma en que ella nunca lo fue. Mi vida no es perfecta ahora, ni de lejos. Tengo deudas. Tengo días malos. Tengo secuelas emocionales que probablemente cargaré para siempre. Tengo relaciones familiares que fueron destruidas y nunca serán restauradas. Pero tengo paz. Tengo dignidad. Tengo libertad. Y me tengo a mí misma de vuelta. La Muriel, que existía antes de convertirse en la esposa del pastor.
La Muriel que fue silenciada durante 26 años, pero que finalmente encontró su voz otra vez. Así que, queridos, esto es todo. Esta es mi historia. No es bonita, no tiene final feliz de cuento de hadas, pero es real, es verdadera, y si sirve para ayudar a una persona, solo a una, a no pasar por los mismos 26 años que pasé yo, entonces valió la pena haber expuesto mi dolor aquí. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Gracias por no desconectar cuando se puso difícil. Gracias por ser testigo de mi historia. Deja tu like si esta historia te ha tocado de alguna forma. Suscríbete al canal si quieres oír más historias reales como esta. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta saber que no estoy hablando sola, que mi voz está llegando a personas reales, en lugares reales. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para salir de donde te hace daño. Yo salí a los 41 y hoy, a los 56, puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. Tardía, pero la mejor. Un abrazo en el corazón de cada uno que me ha escuchado. Y que Dios, el Dios verdadero, no el que es usado para manipular y controlar, bendiga a cada uno de vosotros. Ha sido un placer compartir mi historia con vosotros. Hasta la próxima.